Buenas noches, que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Que Dios te bendiga en esta fría noche de 2 de abril del año 2024. Ya se largó la lluvia aquí en Santiago del Estero, está lloviendo, está chispeando y se ha vuelto bastante fresco el día, ¿no? Estuvo muy fresco, muy lindo el clima y nos complace agradecerle al Señor esta nueva oportunidad de estar con ustedes en este tiempo, de poder transmitirle la palabra de Dios en esta onda radial de Radio Exclusiva 103.7 FM. Estamos aquí en su programa Fe Cristiana y Actualidad. Quiero recordarles que si usted no puede sintonizar en vivo o no ha podido sintonizar desde el momento de que comenzamos esta transmisión, puede visitarnos en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí estamos subiendo todas las transmisiones que grabamos para que no se pierda el contenido. Puede suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que nuestro video se suba a la plataforma de YouTube, te pueda tener la notificación correspondiente y pueda acceder a todo el contenido que ahí subimos de manera gratuita. Estamos ahí compartiendo estos estudios bíblicos, estas reflexiones y por supuesto todos los estudios y prédicas que estemos transmitiendo por este medio. Va a tener usted acceso a todo el contenido que hemos tenido allí desde que abrimos el canal Factor de Fe y Perdón. También recordarle que estamos haciendo las invitaciones correspondientes. Está en la Plaza Libertad este día sábado, aquí en Santiago del Estero. Vamos a estar a las 21:30 predicando la palabra allí en la Plaza Libertad, orando por aquellas personas que se encuentran en ese momento pasando por situaciones difíciles. Todos aquellos que quieran tener acceso a la palabra del Señor, puedes acercarte a la Plaza Libertad este día sábado a las 21:30. También los domingos nos congregamos, ya terminó la Semana Santa, despedimos el domingo con un culto hermoso del domingo de resurrección, este domingo que pasó, un culto hermoso en la iglesia Aposento Alto a las 20 horas, en la 24 de septiembre 481, así que no te lo puedes perder. Te extendemos la cordial invitación para este domingo 7 de abril a la iglesia Aposento Alto. Nos congregamos todos los domingos a las 20 horas en la 24 de septiembre 481, esa es nuestra dirección de la iglesia. Bueno, hoy vamos a arrancar una serie de estudios acerca de las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis, y hoy vamos a estar dedicando el programa de hoy para la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia de las 7 que nos presenta Apocalipsis capítulo 2 en adelante. Así que acompáñame con su Biblia a Apocalipsis capítulo 2. Ahí vamos a estar nosotros compartiendo un estudio histórico y teológico sobre la iglesia de Éfeso, cuál fue su historia, dónde está la iglesia actual, cuáles son las enseñanzas que hoy podemos transmitir, lo que nos transmite la iglesia en lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 2. Pero antes de comenzar a entrar en materia, yo quiero hoy honrar la memoria de todos los soldados caídos en la gesta militar por la recuperación de las Islas Malvinas, que se conmemoran ya 44 años desde que esta gesta militar se dio, y honrar más que todo a los caídos y a los familiares, por supuesto, que quedaron atrás en esta gesta militar, honrarlos a ellos. Este es el día en que toda la Argentina pues está conmemorando este episodio y por supuesto reivindicar la autodeterminación de los pueblos y el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, sobre Santos del Sur y todos los territorios allí que por supuesto son por derecho internacional de Argentina. Por supuesto no dejamos de reclamar esto, pese a que soy venezolano, me siento también involucrado en esta herida que está abierta, por supuesto, de todos estos países colonizadores que aún no terminan de digamos, de reconocer todo lo que es la lucha latinoamericana por sus territorios, ¿no? Y también es una historia muy linda de cómo la nación peruana también contribuyó en el apoyo a Argentina y que todos los países latinoamericanos no debemos nunca de dejar de sentir como propio las exigencias de los otros territorios, ¿no? Por supuesto, porque la Latinoamérica es una unida, es una nación, es un territorio único, digamos, en el que todos los pueblos pues compartimos muchas similitudes y coincidencias culturales y por ende no debamos dejar de dolernos de esto que aconteció hace 44 años, aquel 2 de abril del año 1982. Pido a Dios que traiga paz sobre las familias que hoy todavía están, los combatientes que todavía viven y que están entre nosotros, que por supuesto sufrieron también esta gesta militar, y a los familiares que quedaron atrás también nuestras más sinceras oraciones para ellos, para que Dios los restaure, los fortalezca y que nunca nos olvidemos de esto que aconteció, ¿no? Bien, entonces,
para entrar en materia, vamos a estar durante los próximos programas haciendo un estudio, una serie de las iglesias de Apocalipsis, ¿no? Y hoy la primera iglesia es la iglesia de Éfeso, ¿sí? La iglesia de Éfeso, vamos a ir estudiando su historia, la ciudad, cómo fue fundada, en qué momento la iglesia empieza, digamos, a florecer en ese territorio, qué fue de esa iglesia en el tiempo actual, ¿no? En el transcurso de la historia, en el desarrollo de la historia, y cuáles son las lecciones que hoy podemos aprender de la iglesia de Éfeso, la cual está escrita en el Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante, así que acompáñeme ahí con la Biblia, ahí donde usted está en su casa, para que podamos analizar juntos cuáles son las lecciones que nos deja la iglesia de Éfeso. Pero antes de comenzar, quiero también compartirte los medios de comunicación. Puedes comunicarte a la radio si quieres compartir tu pedido de oración, si quieres compartir, por supuesto, tus pensamientos, tu intercambio de ideas a través del 425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. ¿Sí? Ahí puedes enviarnos, ese es el WhatsApp de la radio, exclusiva 103.7 FM. Saludamos también a toda la audiencia de Rafaela que nos está escuchando simultáneamente a través de la radio La Perla, del canal 91.3 FM, ¿sí? La emisión. Y ahí agradecemos a nuestro amigo hermano Hugo Ojeda, que es el propietario de esta radio, que nos ha permitido esta bendición de poder salir simultáneamente con la audiencia rafaelina, ¿sí? Muy bien, mis queridos amigos y amigas, vamos directamente al grano ahora con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, primero que nada, se funda en esta ciudad del mismo nombre, ¿no? Y esta ciudad fue fundada muy probablemente en el siglo XII a.C. y por supuesto pasó por varias manos, ¿no? Por así decirlo. Fue helenizada y fue también provincia romana, ¿no? En el siglo I, ya en la era cristiana, ¿no? Esta ciudad hoy en día se puede encontrar dentro del territorio turco, o sea, forma parte de la nación de Turquía, ¿no? Hoy en día, quien quiera visitar lo que fue antes la ciudad próspera y comercial de Éfeso, la va a encontrar en territorio turco. De hecho, ahí se mantienen actualmente algunas ruinas de lo que eran algunos templos paganos. Inclusive hay iglesias que se mantienen, congregaciones que se mantienen, que tienen tradición ortodoxa, ¿no? Tradición oriental, que responden a esa tradición y que por supuesto descienden de toda esta herencia cultural y espiritual de la iglesia de Éfeso, ¿no? En su momento fue un importante centro comercial, dado que ahí fungía o todavía funge un puerto de vital importancia para aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar en la iglesia? ¿No? Primero vamos a hacer una lectura superficial de Apocalipsis capítulo 2, donde Jesucristo hace el recorrido postal por todas estas iglesias, las 7 iglesias del Asia Menor, y todo aquel estudioso de este pasaje bíblico puede darse cuenta que la iglesia formaba una ruta postal, ¿no? Todas estas iglesias formaban una ruta postal donde Jesús tenía la misión de entregar una carta, ¿sí? Donde Jesús mismo se iba a encargar de halagar, corregir y hablar a sus iglesias en este periodo, ¿no? Estamos hablando del siglo I. Bien, vámonos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer lo que Jesús mismo le dice a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esto es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia. Y no has desmayado. Verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Este es el mensaje completo que hoy encontramos en Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 7, donde el Señor empieza a corregir, a halagar y recomendar a la iglesia de Éfeso estas características, ¿no? Bien, es importante y es necesario que hagamos nosotros un estudio profundo para entender cuál es el trasfondo espiritual de la iglesia de Éfeso, ¿no?
Recordemos que si leemos Hechos capítulo 19 vamos a encontrar el episodio donde el apóstol Pablo va a Éfeso y predica la palabra, ¿no? Entonces ahí se menciona todo lo que la iglesia de Éfeso pues tenía, cuál era su antecedente espiritual, ¿no? Hechos capítulo 19 nos relata que había una sinagoga y que ya para el momento en que Pablo fue a predicar en ese lugar, ya se había encontrado una importante comunidad judía, ¿no? Recordemos que Éfeso estaba siendo una provincia romana, pero al mismo tiempo había sido helenizada, ¿no? Había sido helenizada. Alejandro Magno pues impuso su influencia allí en esta ciudad y por supuesto la influencia me refiero también a sus costumbres religiosas, ¿no? Ellos adoraban a una diosa a la cual llamaban Diana de los Efesios, ¿no? Que era también la personificación romana de Artemisa, la diosa romana, ¿no? Y que por supuesto en esta cultura grecorromana, porque después de ser helenizada, tiempo después se convirtió en provincia romana y las culturas religiosas se mezclaron, ¿no? Entonces, ese es el contexto espiritual en el que Pablo se encuentra cuando va a Éfeso a predicar la palabra. Y por supuesto, cuando habla y predica el Evangelio de Jesucristo, se había encontrado con que esta ciudad no solamente era altamente idólatra, ¿no? Respecto a esta diosa Diana de los Efesios, que es el equivalente a Artemisa, ¿no? Sino que cuando se le había predicado allí, porque recordemos que antes de que Pablo entrara en escena, ya había ido Apolos. Apolos había ido también unos versículos antes del capítulo 19 de Hechos, se nos narra cómo Apolos ya estaba allí dando la siembra del Evangelio de Jesucristo. Pero el momento que Pablo interviene, yo quiero seguir la historia, no siga conmigo la historia, porque vamos a hacer una historia punto por punto, un seguimiento histórico antes de llegar a lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso, porque cuando Jesús ya está hablando de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ya se encuentra una iglesia bastante formada, ¿no? Por ende es importante rescatar las lecciones que ahí nos deja. Entonces, en Hechos capítulo 19, nosotros vamos a encontrar unos versículos bastante interesantes, ¿no? Pablo dice que cuando recorrió las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Esta es una pregunta interesante. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Esto que nos revela que ya la comunidad judía de esa sinagoga en la que se congregaban allí en Éfeso, habían recibido el bautismo por arrepentimiento de Juan, ¿sí? Que es un bautismo que, como ya habíamos explicado en otros programas anteriores, es un bautismo para un ritual de purificación externo y de arrepentimiento de reconocimiento, ¿no? Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. O sea, era como una preparación para cuando llegase el Mesías, él nos recibiera y nos bautizara con el Espíritu Santo. O sea, recibiéramos el Espíritu Santo al creer en él. Era una preparación externa, ritualista. Entonces, en ese momento, Pablo procede a bautizar en el nombre de Jesús a todos aquellos, es decir, en la preparación y la autoridad de Jesucristo mismo, para que ellos recibiesen al Espíritu Santo y por ende fuesen parte del cuerpo místico de Cristo. Ahí, pues Pablo les impuso las manos, dice el versículo 6, y recibieron al Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Y por ahí empezó la iglesia de Éfeso a desligarse de toda esta idolatría de Diana de los Efesios, que también tenía cierta importancia, ¿no? Porque recordemos que en ese momento ellos habían tenido no solamente el culto a Diana de los Efesios, sino que también eran muy proclives a la magia. Ellos creían mucho en la magia y tenían impresionantes libros sobre esto, ¿no? De hecho, nos cuenta la Biblia que ellos habían quemado libros de magia que estaban valorados en 50.000 piezas de plata. O sea que ellos tenían al valor actual unos 1 o 5 millones de dólares en libros que hablaban de magia. Imagínense usted cuánta fascinación tenían los efesios por la magia, que tenían tantos libros en un valor que estaban valorados entre 1 y 5 millones de dólares, el equivalente a 50.000 piezas de plata para la moneda de aquel entonces, ¿no? Imagínate cuánto era la fascinación por la magia de estas personas, ¿no? Y que eso lo tuvieron por nada al recibir a Cristo, que es el único y verdadero Dios, el único y verdadero Señor nuestro, el que trae verdaderamente libertad y paz. Entonces, ese es el trasfondo, ¿sí?, en el cual nosotros podemos
fijarnos cuál era el trasfondo espiritual de la iglesia de la ciudad de Éfeso antes de recibir el evangelio como tal, ¿no? Y dice también en Hechos 19, capítulo 11, que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. O sea, Dios estaba buscando convencer a los efesios a través de la mano de Pablo que no es Diana de los efesios, ni Artemisa, ni ninguno de estos libros de magia los que tienen el verdadero poder del cielo, sino que es solamente a través del evangelio y la presencia del Espíritu Santo que ellos verdaderamente podían ser testigos del poder de Dios. Porque solamente a través de los milagros y prodigios que hizo Dios a través de la mano de Pablo, que ellos podían ser convencidos. O sea, Dios utilizó la fascinación que los efesios tenían por estas señales para demostrarles que las verdaderas señales venían del Espíritu Santo de Dios, no de estas falsas deidades que ellos se habían sido inclinados, ¿no? Y que habían puesto dinero, habían puesto sacrificio, habían construido templos, que por cierto, como le dije al principio del programa, este templo de la Artemisa todavía se puede encontrar ruinas. De hecho, la arqueología del siglo pasado encontró todavía vestigios de estos tiempos, de estas construcciones que demuestran cuán importante para los efesios era toda esta religión pagana, ¿no? Y que tenían estos libros de magia que quemaron a una, ¿no? Porque dice la Biblia que ellos, muchos de los que creían confesando, daban cuenta de sus hechos. Asimismo, dice el versículo 19, Hechos 19, 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, que habían quemado literalmente 5 millones de dólares en libros de magia. Imagínense usted esto, ¿no? Así que, pasado todo esto, ahí es donde se funda la iglesia de Éfeso. Ahora bien, es importante saber que en el transcurso del desarrollo de la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia empieza a crecer y empieza a tomar noción de Jesucristo y de su autoridad como tal, Pablo le escribe la carta a los Efesios, que es la carta a los Efesios que tenemos hoy en día en nuestras manos, y que es interesante porque es una de las pocas cartas que no trata un problema en particular, sino que es una carta totalmente doctrinal, ¿no? Donde Pablo pasa a explicar a los Efesios lo que es la representación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, habla también del matrimonio, habla de la fe, de cómo somos salvos por gracia a través de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, habla donde cómo está fundamentada la fe en Cristo Jesús, que es la roca, y por supuesto en la doctrina de los apóstoles y profetas, ¿no? Y de cómo ahí empieza a hacer una disertación el apóstol Pablo sobre cómo está constituida la iglesia, cuál es digamos, el trasfondo espiritual de la iglesia, cómo Cristo es cabeza de la iglesia y cómo asimismo se hace una analogía también del matrimonio, se aconseja también al final de la epístola que los esposos amen a las esposas y las esposas se sujeten a, a los esposos, que los esposos deben amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Este versículo particularmente ha sido bastante malinterpretado, ¿no? Como para apoyar una postura machista, pero no es ese el propósito de ese versículo, sino más bien de un amor que entrega todo, un amor que entrega todo, así como Cristo entregó todo por la iglesia. Así es como los esposos deben amar a las esposas, ¿no? También existía, digamos, la carta del apóstol Pablo a los Efesios fue escrita en el año 62 después de Cristo, o sea, ya había una comunidad cristiana formada, era necesario que Pablo, pues, escribiera esta epístola y refortaleciera un poco más el conocimiento de los efesios, ¿no? Para que los efesios no fuesen engañados, sino que fuesen constantemente llenos del Espíritu Santo, que no se embriaguen con vino, que por supuesto se embriaguen con la presencia del Espíritu Santo y todas estas recomendaciones que no tratan en particular un problema, ¿no? Al menos al tiempo que Pablo escribe. Cuando Pablo escribe no está tratando un problema en general, sino está reforzando el conocimiento que ya había predicado, ¿no? Entonces, ahí es cierto también que les da o les facilita a los efesios principios para atacar a los falsos maestros. Como todo ha pasado en la iglesia de Hechos, lo que había pasado ya en otros lugares, también en Éfeso se habían infiltrado algunos falsos maestros, ¿no? Eso también es importante saber. Por eso Pablo refuerza el conocimiento de los efesios para que no sean engañados con estas doctrinas que se iban infiltrando poco a poco en la iglesia, ¿no? Recordemos también que por aquel entonces se estaba haciendo muy popular a los gnósticos que también ataca Juan. El apóstol Juan ataca a los gnósticos que negaban que Cristo había venido en carne y que por supuesto todo lo que tenía que ver con la carne, con el cuerpo, con la materia, era por supuesto algo muy malo, manchado por el pecado y todas estas cosas, y que ellos solamente poseían un conocimiento secreto y que era necesario unirse a esta secta gnóstica para poder adquirir esos poderes secretos y esa sabiduría secreta
que solamente tenían ellos. Esto Pablo lo combate a los efesios, en la carta de los efesios, los combate todas estas falsas doctrinas para que por supuesto entiendan cuáles son los fundamentos y la doctrina de la fe, ¿no? Ahora, esto sucede todo en el siglo I. Recordemos que Apocalipsis fue escrito, hay dos teorías, ¿no? Una de ellas, y es la que yo personalmente avalo porque la evidencia así lo demuestra, fue escrita a finales del siglo I, es decir, entre el 95 y 96 después de Cristo, cuando ya estaba el reinado del emperador Domiciano en Roma. Y ahí el apóstol Juan pues empieza a revelar esta visión que le da el Señor Jesús sobre la iglesia de Éfeso, lo cual quiere decir que habían pasado poco más de 28 años desde que el apóstol Pablo escribió su carta hasta el momento que el Señor Jesús pues empezaba a corregir esto, ¿no? Entonces, quería que nos ubicásemos en este trasfondo, entendiendo de dónde viene la idolatría de Éfeso, de dónde viene, cómo era la ciudad, cómo estaba compuesta y cómo el apóstol Pablo había reforzado su doctrina, ¿no? Y cómo los efesios habían respondido adecuadamente a la predicación de Pablo y Apolos. Pero cuando ya llegamos a Apocalipsis nos encontramos con que los efesios habían perdido su primer amor. Y ahí es donde yo quiero enfocar este versículo, que es lo único que le corrige el Señor Jesús a los efesios, ¿no? Le corrige que habían perdido su primer amor. No deja de reconocer que trabajaban duro, que las obras de los efesios eran muchas, o sea, que eran realmente cristianos abocados al trabajo, a la predicación del evangelio, a la extensión del reino de Dios, sino que también se habían dado la tarea de saber identificar a los falsos maestros. Por eso el versículo 2 dice que han probado a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que la predicación de Pablo a los efesios había dado fruto, porque Pablo estaba enseñando a los efesios para que supieran cuál es la doctrina correcta del cristianismo que ellos predicaban, de manera que si usted conoce lo correcto, usted puede identificar lo falso. Eso le había servido para bien. Sin embargo, habían perdido el primer amor. Y aquí es donde quiero enfocarme, ¿no? Porque yo quiero que usted que me está escuchando del otro lado, si es creyente, si usted se examine a usted mismo y diga, yo trabajo constantemente para la iglesia, me congrego todos los domingos, participo en los evangelismos, hago los estudios bíblicos, trabajo por predicar el evangelio, pero si el Señor me preguntara o me dijera, ¿has perdido tu primer amor? ¿Cuál sería la respuesta que le daríamos, no? ¿Qué respuesta podríamos darle? ¿Será que nos encontramos en la misma situación que los efesios? ¿Que hemos perdido esa pasión, esas ganas de poder trabajar para Cristo de manera desinteresada, sin que Dios nos dé nada a cambio, o poder servirle a nuestro prójimo sin que éste nos dé nada a cambio? ¿Será que esa es mi actitud real? ¿Será que esa es mi motivación real para predicar el evangelio? ¿Cuál es mi motivación hoy para ser identificado con la iglesia de Éfeso, que trabaja arduamente, que tiene todas estas obras, que sabe identificar la falsa doctrina, que sabe reprender a los falsos maestros, pero en definitiva, ¿he perdido el primer amor? ¿Será que estoy enamorado del Señor de la misma forma cuando creí el día de hoy? Recordemos que pasaron 28 años desde que el apóstol Pablo escribió esta carta al momento en que Jesús está mandándole esta otra carta a los efesios, ¿no? A través de la visión que le da al apóstol Juan y que hoy ha llegado a nuestras manos para mirarnos en ese espejo, ¿no? Sería interesante reconocerlo. También saber que esto significa dos cosas. Perder el primer amor puede significarse que hemos perdido la pasión por aquel de quien nos hemos enamorado en una primera instancia, que es Cristo y su palabra. Que hemos perdido esas ganas de seguir trabajando, no por una motivación externa, más allá de la motivación con la que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en nuestros corazones. O segundo, que esta es otra interpretación, habían perdido el amor al prójimo, ya no se amaban unos a otros, sino que estaban en automático trabajando, ¿no? ¿No te ha pasado que llegas a una iglesia, o quizás esto esté pasando en tu iglesia, que hay hermanos que trabajan y son constantemente arduos, son perseverantes en la asistencia a los cultos, a los estudios, y que de repente ya el trato con los hermanos es distante? O sea, ya no hay un interés por saber cómo está el hermano, cómo siente, si le falta algo, si tiene necesidad de alguna cosa, sino que trabajamos para que el pastor nos vea, o trabajamos para que Dios nos vea, y descuidamos al prójimo, descuidamos a los hermanos, descuidamos a aquellos que son débiles en la fe, descuidamos a aquellos que están por primera vez yendo a la iglesia y no entienden nada. Entonces, esas son las dos posibles interpretaciones del primer amor, ¿no? De esa pasión por Cristo y pasión por las almas. La pasión por las almas es importante, es algo que nunca podemos perder. ¿Será que esta es la situación que le pasó a los hermanos en Éfeso?
en este siglo primero. ¿Qué pasó después? ¿Qué era cuál es la lección que podemos extraer de ese primer amor, ¿no? Bueno, eso lo vamos a discutir en la segunda parte del programa, porque ya estamos ya por la primera pausa. Pero antes quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros al 425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje al 385-582-6280. Puedes comunicarte con nosotros a ese WhatsApp. Vamos a la primera pausa, pero puedes igual comunicarte y ahí puedes pedirnos, puedes, digamos, mandarnos tu pensamiento, tu opinión o incluso tu pedido de oración, ¿no? La consulta que vamos a tener que responder para la segunda parte del programa es esa. ¿Nos sentimos identificados realmente con la iglesia de Éfeso al perder nuestro primer amor o al amor a nuestro prójimo? Ya lo vamos a discutir en la próxima parte del programa. Ya venimos con más. Estamos en la segunda parte del programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos en una serie de estudios sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Y ahora estamos enfocados en este programa, vamos a estar enfocados en la iglesia de Éfeso. Hemos dicho ya que la iglesia de Éfeso nació en esta ciudad que en el siglo I era un importante centro comercial, ¿sí? Por su puerto, el puerto que le rodea, que hoy en día usted puede encontrar ruinas de esta ciudad en la actual Turquía, ¿no? Y que la carta que le mandó el apóstol Pablo a los Efesios por allá por el año 62 después de Cristo le ayudó muchísimo a poder combatir todas aquellas falsas doctrinas y maestros falsos y apóstoles falsos que se inmiscuyeron dentro de la iglesia para poder destruirla, ¿no? Porque esto siempre ocurre. Por eso es importante que la iglesia se eduque, se capacite, estudie la palabra para evitar caer o ser movidos por cualquier viento de doctrina, ¿no? Puede comunicarse con nosotros también al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Escríbanos allí su mensaje, su pedido de oración, su opinión, si quiere compartirnos algo, por supuesto sale al aire y estamos aquí para que podamos compartir y estudiar juntos la palabra del Señor. Muy bien, y estamos estudiando también lo que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Y habíamos dicho que lo único que el Señor tiene contra esta iglesia es que había perdido su primer amor. Ahora, ¿cuál es la solución que le da el Señor para recuperar el primer amor? Mire lo que dice el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esa es la primera recomendación que le da el Señor a la iglesia de Éfeso. Que recordemos dónde hemos caído. Si usted se siente identificado con esta iglesia porque ha perdido la pasión por vivir, la pasión por ese Señor que lo rescató de sus pecados y le ha dado visión, propósito, y se siente como vacío nuevamente, no se siente como abatido, decaído, como derrotado. Quizás cada uno de nosotros que ya tenemos un tiempo en el Evangelio hemos podido atravesar estas crisis de fe, ¿no? Yo particularmente atravesé una crisis de fe bastante importante hasta que el Señor me volvió a rescatar y me ha vuelto a reconciliar con Él. Y la verdad que me siento profundamente agradecido por esto, porque todos nosotros lo que hemos vivido en una crisis de fe, que hemos dudado de su presencia, hemos dudado de su amor, hemos dudado de tantas cosas, ahí Dios pues se muestra su misericordia para rescatarnos, para volver a nosotros, para decirnos, sí, yo te amo, yo estoy contigo, yo sé que tú has pasado por este problema de angustia, este problema de tristeza, de soledades, sé que has pasado por tantas dificultades que pesan sobre tu hombro y que dices que no puedes con todo esto, pero el Señor nunca te va a dejar solo, no te va a dejar sola, siempre va a estar contigo allí. Así que tenemos que recordar qué fue lo que nos hizo caer para arrepentirnos de eso y hacer las primeras obras. Esa es una clave importante. Es una clave importante hacer las primeras obras. ¿Por qué? Porque esas primeras obras son las que nos ayudaron a enamorarnos de Él. Las primeras obras que nosotros hicimos por el Señor fueron las que empezaron a avivar el fuego en nuestro corazón para que verdaderamente pudiésemos enamorarnos de su presencia y de su amor, ¿no? Ahora, cuando el Señor nos dice eso, también hay un recordatorio que se le hace. Pero tienes esto, dice el verso 6, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La verdad que muchos de los teólogos y eruditos que han intentado identificar cuáles son estas obras de los nicolaitas, han logrado identificar con muy poca evidencia, porque no existe evidencia en el Nuevo Testamento de quiénes serán estos personajes, ni tampoco cuáles eran los manuscritos extrabíblicos para poder identificar cuáles serían, y se cree que se trata de unas personas o unos creyentes que habían abusado de la libertad en Cristo, o sea, que eran personas que alentaban la fornicación, la inmoralidad sexual,
el libertinaje y todo esto, ellos se habían metido en la iglesia de Éfeso y estaban promoviendo estas enseñanzas, abusando de lo que era la libertad en Cristo. O sea, se habían ido al otro extremo del legalismo. Está el extremo del legalismo y está el extremo del antinomismo, ¿no? Que sería lo que es ese supuesto libertinaje o esa supuesta excusa de la libertad en Cristo para vivir como les dé la gana. Eso eran los nicolaitas, o por lo menos es parte del estudio que habían hecho los teólogos sobre este movimiento. Pero también dice que tengamos oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea que Jesús les está advirtiendo con tiempo de que es necesario que se arrepientan para que puedan retomar ese camino que Dios ya había trazado para ellos, ¿no? O sea que recuperen ese primer amor, esa pasión, no solo por la obra, sino también por el prójimo. Y el que venciere, yo le daré de comer el árbol de la vida. Recordemos que en Cristo todos somos vencedores, de manera que no es que alguien está en Cristo y está buscando vencer. Si usted está en Cristo, ya usted es más que vencedor. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo, perdón, hago la corrección. En Cristo somos más que vencedores porque ya Jesús dijo que todo en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad en Él. Él ha vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Eso lo dice el Señor. Eso lo dice Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza en esa victoria que ya tuvo Cristo por nosotros. Amén. De manera que todo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas y somos vencedores en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? Después que esta carta de Apocalipsis que le mandó Jesús a sus hijos en Éfeso, ¿qué sucedió después? Bueno, la ciudad de Éfeso continuó desarrollándose en el transitar de su camino, digamos, su peregrinaje, y tenemos otra referencia a ellos por allá por el año 106, 107, donde Ignacio de Antioquía le escribe una carta muy hermosa que yo les recomiendo a todos ustedes buscarla en internet. Es un documento no bíblico, por supuesto, pero es un documento de vital importancia para los cristianos primitivos, porque Ignacio de Antioquía, quien había sido el tercer obispo de Antioquía después de Evodio, y que había sido después de Pedro, por supuesto, tiene allí realmente un documento muy valioso, y yo quiero rescatar algunos puntos de esta carta, ¿no? Porque esta carta es fundamental. Esta carta dice algunas cosas muy lindas, y en esta carta Ignacio de Antioquía reconoce dos cosas importantes. Número uno, que los efesios habían dejado de congregarse con frecuencia, o sea que habían vuelto 20 o quizás, no, habían vuelto 10 años después de que esta carta que Jesús le envió a través del apóstol Juan en Apocalipsis 2, y todas estas advertencias y estos elogios, en el año 106 o 107, cuando Ignacio de Antioquía escribe a los efesios, les reconoce que habían dejado de congregarse frecuentemente. Y también le había dicho a los efesios, les había dicho también que tenían que unirse a su obispo. O sea, el presbiterio, que es el cuerpo colegiado de pastores y ancianos de Efesios, tenían un problema con ellos porque ellos no se unían, no había esa unión al obispo, y que era necesario que recuperaran eso también, ¿no? De manera que todavía no había hecho efecto lo que Jesús les estaba advirtiendo aquí en Apocalipsis 2. Les estaba advirtiendo que reconocieran dónde habían caído para hacer las primeras obras y recuperar el primer amor. Entonces, esa unión es parte del primer amor. Cuando una iglesia está unida, es una iglesia que se ama a sí mismo y que ama la obra del Señor. Porque la iglesia fue comprada por precio de sangre, es un precio demasiado costoso como para que perdamos el tiempo en contiendas, en rencillas, en divisiones y en tantas cosas, ¿no?, que nos puede pasar. Y la verdad que es importante que nosotros recordemos que Jesús ora en Juan 17, Él ora por la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia es espiritual. Oiga bien esto, la unidad de la iglesia es espiritual. No significa que todos hablemos una misma cosa de manera uniforme, ya que esto es imposible. Todos somos distintos, somos un cuerpo en Cristo, pero todos tenemos distintos dones, distintos talentos que el Señor nos dio para que podamos edificar en el fundamento que es Cristo Jesús, ¿no? Y yo ya voy a volver sobre el tema de los apóstoles, porque aquí me parece importante destacar esto. Pero antes de volver a eso, yo quiero destacar uno de los puntos que Ignacio de Antioquía le escribe a los efesios. Si bien es cierto, esto no es inspirado por Dios porque no está en la Biblia, pero es un documento valioso porque nos ayuda a reconocer el antecedente histórico de qué pasó con la iglesia de Éfeso, ¿no? ¿Qué pasó después de que Apocalipsis haya sido leído, y en los años posteriores, qué le pasó a la iglesia de Éfeso, ¿no? Entonces, dice también
en el capítulo 8 de la epístola que Ignacio de Antioquía le lee a los Efesios, le escribe, dice, que nadie pues los engañe, como por otra parte no se dejen engañar siendo enteramente de Dios, cuando sobre ustedes no estaba ninguna querella que pudiera atormentarlos. Entonces quiere decir que verdaderamente vosotros viven según Dios, o sea, también los estaba alabando porque ellos, pese a que algunas enseñanzas falsas estaban tratando de inmiscuir en la iglesia, él estaba reconociendo cómo los efesios se mantenían fieles y perseverantes a la piedad en Cristo. Yo soy vuestra víctima expiatoria y por vuestra iglesia yo me ofrezco en sacrificio, Efesios, iglesia que es renombrada por los siglos. O sea, mira cómo puede él reconocer la virtud de esta iglesia, ¿no? Porque es una iglesia que se mantenía firme pese a todo. Los carnales no pueden hacer las obras espirituales ni los espirituales las obras carnales. Como tampoco la fe puede hacer las obras de la infidelidad ni la infidelidad las de la fe. Pero aquellas mismas obras que ustedes hacen en la carne son espirituales, pues en Jesucristo que ustedes lo hacen todo. O sea, ellos están ahí permaneciendo fieles pese a todas las pruebas que han tenido, ¿no? Mira lo que dice el capítulo 9. Yo he sabido que algunos venidos de allá, o sea, los que han venido de Efesios, han pasado por ustedes portadores de una mala doctrina, o sea, que han habido algunos falsos maestros que no solamente se han quedado en Éfeso, sino que han tratado de diseminar la falsa doctrina por otras iglesias del Asia Menor, ¿no? También es importante destacar algo que no dije al principio del programa, que la ciudad de Éfeso, cuando estamos hablando de la iglesia de Éfeso, no estamos hablando de una congregación en particular, sino de varias congregaciones, porque la ciudad de Éfeso controlaba algunos otros territorios del Asia Menor. Dado a su importancia comercial, algunos territorios que estaban adscritos a Éfeso, pues eran parte de la iglesia de Éfeso en su ubicación geográfica, no una iglesia en número, ¿sí? Dice, pero no les habéis permitido sembrarla entre ustedes. O sea, ahí está reconociendo nuevamente que el trabajo que el apóstol Pablo hizo en la epístola escrita en el año 62 hizo efecto. O sea, ellos se aprendieron a cuidar de los falsos maestros. Ustedes no le han permitido sembrar esa falsa doctrina entre ustedes, tapando sus oídos para no recibir lo que ellos siembran, ya que ustedes son piedra del templo del Padre, preparados para la construcción de Dios Padre, elevado hasta lo alto por la palanca de Jesucristo, que es la cruz, sirviendo como soga al Espíritu Santo. Vuestra fe os tira hacia lo alto y la caridad es el camino que les eleva hacia Dios. O sea, Ignacio de Antioquía está reconociendo que pese a que se han infiltrado algunos falsos maestros, ustedes han sabido mantener su buena doctrina, tapando sus oídos para que no se contamine ninguno de ustedes. Ahora, yo quiero hacer aquí un paréntesis, ¿no? Porque Jesús le dice que los efesios han reconocido a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son mentirosos. Yo quiero reconocer algo. Lamentablemente en la iglesia de hoy, y estas son las lecciones que vamos a aprender a extraer de este texto, han aparecido de repente nuevos apóstoles y nuevos profetas, ¿no? Ahora, esto se debería dar un programa entero para poder tratar este tema, pero yo quiero que en estos pocos minutos usted me preste atención para que aprendamos también a diferenciar y a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Efesios 2:20 dice que nosotros tenemos que edificarnos en el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiero leerlo para que no esté equivocado. Efesios capítulo 2:20. Edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, el apóstol Pablo hace aquí una metáfora arquitectónica, ¿sí? De un edificio, compara la iglesia con un edificio que tiene una piedra angular. Ustedes saben que la piedra angular es la primera piedra que se coloca, ¿no? En toda construcción, la piedra es Cristo. Mientras que un fundamento, si usted que sabe de construcción, o si no sabe, sepa, que todo el fundamento que uno coloque cuando uno va a construir una casa, un edificio, cualquier cosa que usted vaya a construir, se coloca el fundamento una sola vez. Usted no puede volver a colocar el fundamento una vez que ha colocado el primer piso, el segundo piso. No, el fundamento es única y exclusivamente una sola vez se pone. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? A que la iglesia tiene un solo fundamento. Tiene una piedra angular, que es Cristo mismo, y tiene un solo fundamento, que es la enseñanza de los apóstoles y profetas. Esto quiere decir que no puede haber otro fundamento. Por lógica, no pueden haber otros apóstoles y profetas tratando de volver a aponocar un fundamento que ya no es el fundamento bíblico. Ya los apóstoles y los profetas fueron en una época, ya no lo van a hacer más. Algunos dicen, bueno, ¿qué dice Efesios 4:11? Que algunos constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que Jesucristo mismo fue el quien constituyó esos ministerios.
pero no quiere decir que los ministerios, los dos primeros, que son los apóstoles y los profetas, han continuado hasta el día de hoy o que van a continuar hasta que Cristo venga. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla sobre ese versículo, está hablando de cuáles son los ministerios que constituyó Cristo. No está hablando de cuáles son los ministerios que van a perdurar el día de hoy. Y que por supuesto la iglesia ha pasado por un tiempo de desarrollo. Recordemos que la iglesia nació en Pentecostés, Hechos capítulo 2, y siguió perseverando en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, verso 45. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles los primeros cristianos. O sea, en ese primer fundamento. Después que ese primer fundamento ha sido echado, los cristianos que vivimos en el día de hoy y que vivieron después del tiempo de los apóstoles, edificaron sobre ese fundamento, porque eso es lo que significa ese versículo, que edifiquemos sobre ese fundamento. Si usted hace un recorrido por la historia, usted se va a dar cuenta que ninguno de los padres de la iglesia, o mejor dicho, los discípulos de los apóstoles y los cristianos que vinieron después, se autonombraron apóstoles, al menos no en el mismo sentido que hoy se están autonombrando algunos apóstoles y profetas. La palabra profética más segura la tenemos en la Biblia, eso es lo que dice el apóstol Pedro. La palabra profética más segura es la que está en la Biblia. No existen hoy ninguno de los apóstoles ni profetas en el mismo sentido que lo hubo en ese momento. Aparte que veamos que en Hechos capítulo 1 están los requisitos para ser apóstol, ¿no? Haber caminado con Jesús desde que comenzó su ministerio hasta que resucitó, ser testigo de lo que él ha dicho, ¿sí? Esos son algunos requisitos para ser apóstol. Ahora, ¿de dónde viene todo este movimiento apostólico? Bueno, en el año 1970, el señor Peter Wagner, Charles Peter Wagner, si no me equivoco ese es el nombre, empezó a ver cómo en la China empezó a manifestarse un nuevo movimiento, un despertar cristiano por los años 70 y también en el continente africano. Y él empezó a decir, y ojo, quiero hacer la salvedad de este comentario porque sé que es importante hacerlo, él empezó a decir que Dios estaba restaurando los ministerios apostólicos y proféticos. Mire el análisis de esta declaración, ¿no? Si él dice que Dios lo está restaurando, quiere decir que antes no estaban. Entonces, él dice que Dios estaba restaurando el ministerio apostólico y profético. Y de ahí empezó a desprenderse toda una doctrina de la cual este señor Wagner no es el culpable directo, porque eso hay que reconocerlo, él no estaba instituyendo los nuevos ministerios apostólicos y proféticos que existieron después, pero él empezó a predicar y a mover este análisis teológico del nuevo ministerio apostólico, ¿no? Se empezó a decir esto, y de repente todos estos hermanos que eran pastores ahora pasaron a ser apóstoles. Ya no querían ser pastores, sino apóstoles. Y empezaron a verlo como una cuestión jerárquica. Ahora el apóstol fulano, el apóstol tal. Trate de traer uno de esos apóstoles aquí a Santiago del Estero o a alguno de estos pueblos del interior a predicar, a ver si verdaderamente lo van a hacer por amor al nombre de Cristo o por amor a lo que están cobrando. ¿Cuánto cobraría un supuesto apóstol de esto y un profeta para predicar la palabra? Miren lo que decía, yo hoy por cierto estaba leyendo 1 Corintios capítulo 9, de los derechos de un apóstol, ¿no? Y es interesante que podamos ver si es verdad que estos apóstoles de este siglo realmente son apóstoles. Vamos a ver si ellos siguen lo que dice Pablo acá. 1 Corintios capítulo 9, ¿no? Dice en el verso 8, perdón, verso 10. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió que porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de nosotros lo material, de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto no más nosotros, no? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Mire qué impresionante esto, ¿no? Él dice que Pablo reconoce que hay un derecho de los apóstoles a ser mantenidos por las iglesias, pero que ellos no usan este derecho para no ser de obstáculo para el evangelio de Cristo. O sea que si un apóstol de esto le quiere cobrar a usted $3,000, $4,000 para predicar en su iglesia, usted no lo tiene, lamentablemente usted no lo va a poder traer porque él no va a traer la bendición. ¿Por qué? Porque él sí va a usar ese derecho, ¿no? ¿Cuántos de estos hermanos pueden identificarse con este versículo? Pero bueno, este es un tema para otro programa y no quiero indagar mucho en esto, pero quiero elogiar a los efesios que realmente dijeron esto, que probaron a estos supuestos apóstoles y que no lo eran, que eran mentirosos y que no puede haber otro fundamento que el que ya ha sido puesto por los apóstoles y profetas del primer siglo, cuando la iglesia apenas estaba naciendo. La iglesia ahora ya tiene más de 2000 años de haber nacido, de haber crecido,
y que ahora la iglesia tiene que plantearse verdaderamente cómo debe cuidar a los obispos, a los ancianos, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros de la palabra, porque esos son los ministerios que perduran. Si usted no me cree, vaya a 1 Timoteo capítulo 3 en adelante, donde Pablo da los requisitos de los obispos, de los ancianos, de todos estos ministerios que por supuesto continúan el día de hoy. No hay requisito para apóstoles ni profetas, no hay ninguno de estos requisitos. Entonces tenga cuidado con las cosas que estamos predicando el día de hoy, porque nos estamos alejando de ese primer amor, de esa primera enseñanza. Bueno, ya estamos en la segunda pausa, ya estamos casi por terminar, así que quiero recordarle que puede comunicarse con nosotros al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Vamos a la segunda pausa y volvemos con el final de este programa Fe Cristiana de Actualidad. Ya venimos. Sí, Señor, queremos serte fiel en estos tiempos tan duros y tan difíciles. Estamos terminando ya, vamos a la parte final del programa Fe Cristiana de Actualidad. Pero antes quiero contestar rápidamente una pregunta que nos está haciendo un hermano que nos escucha, el hermano Jesús Gabriel y la hermana Zulema. Saludos a ellos que nos están escuchando. Dice: hola hermano, soy Jesús, te quería preguntar por los dos testigos de Apocalipsis 11, donde dice que ellos profetizaban. ¿A qué se refiere el texto? Bien, mi hermano, en realidad la palabra profetizar, habíamos compartido en un estudio anterior, que no solamente se refiere a proclamar algo de futuro, a revelar el futuro. Profetizar significa proclamar la palabra de Dios. Entonces lo que va a pasar con estos dos testigos es que ellos van a estar como una última esperanza que Dios va a proveer a todos los que están allí para proclamar lo que es la palabra de Dios, lo que les da la oportunidad de arrepentirse, ¿no? Este es un texto bastante complicado también, porque hay que irnos al contexto del momento en el que el mundo va a estar inmerso en ese tiempo que los dos testigos van a estar, ¿no? Pero básicamente lo que ellos van a hacer es proclamar la palabra de Dios, es proclamar la predicación, lo que estamos haciendo nosotros hoy. Nosotros mientras predicamos somos testigos de Jesús cuando estamos llevando el Evangelio de Cristo. Entonces eso es lo que se refiere el texto. En ese tiempo en el que el mundo va a estar de cabeza, prácticamente de cabeza con el anticristo, los dos testigos van a estar ahí proclamando lo que es la palabra del Señor, predicando arrepentimiento, y el mundo los va a aborrecer. El mundo los va a aborrecer, y por eso dice el texto que la bestia los va a matar, y esto Dios lo permite para que los que están engañados sigan en su engaño, ¿no? Y los que puedan ser concedidos al arrepentimiento se arrepientan. Ya después vamos a dar un desarrollo más claro sobre este tema de Apocalipsis, ¿no? Espero haber respondido por poco lo que es tu pregunta, ¿no? Pero eso es lo que básicamente la palabra profetizar es: predicar la palabra de Dios, proclamarla tal cual como ella es y como ella se nos ha revelado en este tiempo. Bueno, mi querido amigo y amiga, ya hemos finalizado, hemos hablado un poco sobre lo que es la iglesia de Éfeso y cuáles son las lecciones que aprendemos de esta ciudad. ¿Qué pasó después con Éfeso, con el tiempo? Y la verdad que se me fue volando el tiempo, pero no debo dejar de decir que en el año 431 se llevó a cabo el concilio de Éfeso, donde se declaró como doctrina oficial que Cristo es una persona con dos naturalezas. Se llevó a cabo en el concilio de Éfeso en el año 431. Eso es un hecho de interés. Si usted quiere saber más de ello, puede buscar concilio de Éfeso en internet en el año 431 para que lea. Esos son algunos eventos importantes que ocurrieron después. Y lamentablemente para el siglo 7 y 8 empezaron los árabes a hostigar a esta ciudad, ¿no? Por lo cual me lleva a mí pensar personalmente que la iglesia de Éfeso no se mantuvo perseverante, al menos en esa influencia, ¿no? Pudo haber ocurrido otra cosa más, pudo haber permitido el Señor que pasara esto, pero en el siglo 7 y 8, en este siglo, los árabes empezaron a hostigar la ciudad y empezaron a avanzar los otomanos y conquistaron la ciudad de Éfeso, ¿no? Y desde ese siglo en adelante hasta el día de hoy, la iglesia cristiana se ha mantenido con el rito ortodoxo, ¿sí? Los ortodoxos, pues, arroparon la iglesia de Éfeso y todas estas iglesias, estas congregaciones, que por cierto, la iglesia donde se llevó a cabo este concilio de Éfeso en el año 431 se llama el día de hoy Iglesia de María, para que lo sepan, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese momento, se consideró a María como Madre de Dios, pero no Madre de Dios como que con el rito que le dicen hoy, sino en virtud de Cristo. Se le dice Madre de Dios porque ella portaba a Dios. Se le conoció como Teotocos, esa es la palabra griega. Teotocos, la portadora de Dios. Bueno, nos despedimos, pero antes hacerle la invitación correspondiente, saludar a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a los que están allí, al pastor Pablo en Río Gallegos, al pastor Eusebio Cortés en Venezuela, Alexis Riverol, Betty Carías,
a todos los hermanos que están en Rafaela, a Hugo Horacio, el pastor Navarro y su hija Débora Navarro, también que nos escuchan, a toda la familia Albarracín, a todos los que nos están escuchando en esta hora, a Gina, mi prometida, que nos está escuchando también, a todos ustedes, pues que Dios les bendiga grandemente. Y si usted no pudo sintonizar este programa en vivo desde el comienzo, pues ya justo terminamos, lo invitamos a que nos visite nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí suscríbase, vamos a estar subiendo este programa y todos estos estudios que vamos a estar haciendo de las 7 iglesias de Apocalipsis. La cita es para el próximo jueves a las 21 horas, si Dios lo permite, vamos a estar aquí. Si estás en Santiago del Estero, acércate a la Plaza Libertad este día sábado a las 21:30 y te invitamos este domingo a las 20 horas a la 24 de septiembre 481, Iglesia Aposento Alto. Júntate con la familia, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de recuperar el primer amor, que nos enamoremos del Señor y de su palabra para que Dios bendiga nuestra vida y conozcamos cosas que Él quiere revelarnos. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo. Hasta la próxima.